estamos de vuelta en Entre Páginas y quiero presentarles a un poeta antofagastino, creador y editor de ediciones La Otra Poesía. Ha publicado poemarios como La Teoría de la Soledad en el año 2019 y Laberinto en el 2022. Además, ha dictado los talleres de teoría y escritura poética ¿Por qué escribimos poesía? En la Biblioteca Regional de Antofagasta, y además Entrar al poema desde la inmensidad del lenguaje en el 2025 en la Casa de la Cultura. Actualmente forma parte del círculo literario Manuel Durán Díaz, a quienes les tenemos muchísimo cariño. Bienvenido, Rodrigo Pizarro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación, María Luisa, a Filsic, al Mercurio, por dar esta posibilidad de poder contar algo de lo que hago yo acá en las letras. Estamos muy contentos aquí en Filsic poder difundir, apoyar y poner en valor el trabajo de nuestros artistas locales, que son sin duda un valor patrimonial que hay que rescatar. Tú sabes que es difícil las artes en general, Sí. Así que estos proyectos de poder reunirnos y conversar y ponerlos frente a las personas que nos están mirando es sumamente valioso y queremos mucho conocerte. Ya. Me gustaría comenzar preguntándote ¿cuál es tu... ¿qué fue la primera pulsación que te llevó a vincularte con la poesía? Mira, yo llevo más o menos como 25 años en este tema, quizás un poquitito más, relacionado con las letras acá en Antofagasta. A mí me encantaría decir de que yo partí desde chiquitito con el tema de esta conexión con la escritura, pero no, yo empecé como más o menos como a los 25, quizás un poco menos, y empecé a través de la lectura. Yeah. Yo nunca escribí y nunca me relacioné con la poesía. Yo partí, más que nada fue una cosa así como súper anecdótica por un accidente que tuve en el colegio, que tuve que estar hospitalizado harto tiempo. Me regalaron un libro para poder verlo. Yo antes de eso no leía solamente lo que en el colegio te tenían que leer. La lectura Yo leía, complementaria claro. obligatoria. Claro. El primer libro que leí fue Niebla de Miguel Unamuno, ¿ya? Y ese libro a mí me marcó por cómo era, por lo que contenía, cómo estaba escrito. Me llamó tanto la atención esa metaliteratura que encontré dentro de ese libro, el escritor conversando con los personajes, relacionándose con ellos, que me llamó tanto la atención, y ahí empecé a leer más seguido. Pasa ese fenómeno que cuando tú empezás a leer un escritor y ese escritor te recomienda a otro escritor y ese a otro escritor y así tú vas saltando, y ahí me fue relacionando con la lectura, pero solamente con la lectura, hasta que un día con un amigo, Alejandro Clarot, un gran amigo que lo quiero harto, que bueno, él está radicado en el sur, trabaja de antropólogo, viene y me lleva a un ¿cómo se llama? Un taller de escritura en la Asociación de Escritores del Norte. Ah, ya. Y eran puros viejitas que escribían poesía. En ese tiempo yo tenía 22, 23 años, más o menos por ahí, de andar con ese. Son los maestros. Claro. Estaban, el que me inició a mí en la poesía, el que me enseñó mucho, José Manuel Gaete, un gran poeta. Y ahí yo me empecé a relacionar con la gente que escribía. Y ahí empecé escribiendo, pues empecé tirando mis primeros poemas, me atreví a escribir mis primeros poemas que eran cualquier cosa menos poemas. Pero ahí ellos me fueron como atrincando y diciendo, no, mira, hay que hacer esto, la metáfora y esto, y tratar de hacer, ándate por acá, no ser tan literal, jugar más con el sentimiento, pero sin dejar de lado la métrica o la estructura. Claro, justamente, sí, también porque eran poetas muy apegados a la metáfora. También había muchos poetas que se iban por el lado del romanticismo, escribían o estaban inspirados por el tema del romanticismo como forma de escritura. Entonces, claro, yo me nutrí caleta ahí, aprendí mucho. Y aparte de ese grupo también tenía un grupo de jóvenes, que yo me inserté también en ese grupo, que era un grupo que se llamaba Los Poetas No Leídos,
que se juntaban en la Universidad del Norte. ¿Ya? Y ahí entonces yo empecé a llevar los dos pilares de la poesía. Por un lado, la teoría o la práctica que aprendía con los que más sabían, con los viejitos, y por otro lado, las vivencias y las experiencias de Y los lo más poetas en la contemporáneo, noche, los bares. la bohemia, muy Claro, inspiradora. entonces yo, ya, ahí perdí, me dediqué a la poesía, ya definitivamente me fui ahí por ese lado. Ay, qué estupendo. ¿Cuáles fueron las primeras como temáticas que tú recuerdes? Sabemos que la poesía es un tipo de lenguaje que siempre está gatillado por un sentimiento muy fuerte, el desamor, la tristeza en general. Uno no escribe poesía cuando está contento, no suele Claro. suceder. ¿Cuáles sientes tú que han sido las temáticas principales dentro de tu trabajo? Mira, yo cuando partí escribiendo, nunca tuve como una temática principal. Siempre tratamos como ejercicio, y esto lo hablo como grupo porque en ese tiempo nosotros vivíamos en torno a la poesía, vivíamos y hablábamos de poesía, era nuestro tema principal. No hablaban, por ejemplo, no sé, pues como de fiestas, de fútbol, no, era así como que lo principal era la literatura, la narrativa, los escritores, y para allá siempre ahí nos movíamos. Entonces, como un ejercicio práctico, nosotros nos exigíamos escribir sobre todo. No necesariamente sobre el amor o el desamor, o no sé, ponte tú la musa. No, también le podías escribir, no sé, ponte tú al gato, le podías escribir al semáforo, a la calle, a la ciudad, a la señora que vende en el negocio de la esquina, al fósforo, a lo que sea, cualquier La cosa. belleza de las cosas cotidianas. Exactamente, Sí. claro. Y es como también un ejercicio de escritura porque al tú ver que todo lo que te rodea puede ser un objeto poético, entonces tú te estás exigiendo a tener que crear poesía en torno a todo lo que... Y eso a su vez te potencia el pensamiento poético. ¿Cachai? Entonces tú empezás como a girar en torno a eso, a pensar poéticamente y a estar constantemente dentro del mundo de la poesía, pensando poéticamente. Y eso te ayuda en el fondo para la escritura, para tu oficio, para todo. Absolutamente. Y qué privilegio igual el haber podido hacer converjan estos dos mundos de estos maestros que tuviste en un comienzo. Exactamente. Que es como tú dices, la teoría con esto que es más revolucionario, más... Exacto. Mira, ¿sabes que yo hace un tiempo atrás me invitaron a una actividad que hicieron en la José Santos Osa, ¿Ya? en la biblioteca, de los libros humanos? ¿Ya? Una amiga que tengo yo que es profe de ahí y me invitó a que yo le pudiera hablar a la gente de los... Y justamente yo utilicé esa palabra que acabas de decir tú, que para mí fue un privilegio poder haber llegado de esa forma a la poesía, con estos dos como pilares fundamentales, porque para mí yo creo que la poesía, el pilar fundamental es eso, es la técnica, pero también la vivencia. ¿Cachai? Entonces vivir poéticamente, pero también manejar la técnica en el sentido de poder relacionarte con gente que tenga conocimiento en el cual tú podáis aprender, y por otro lado llevar la vivencia de, no sé, de la poesía, de lo que te genera la emoción, lo que te impulsa a escribir, y eso se hace de noche, se hace en la vida, se hace conversando, conociendo gente, y experimentando lo que te lleva a las emociones. Claro Entonces, que sí. privilegio, siempre. Privilegio, sí, pero absolutamente. Oye, Rodrigo, me gustaría saber cuáles son tus autores favoritos. Uy, yo tengo... Me imagino que son muchos, Claro. pero ¿hay algunos a los que tú recurras eventualmente en la vida? Mira, a ver, si hay un escritor que yo siempre lo digo, que creo que es como piedra fundamental para poder entrar a la poesía y conocer lo maravilloso que es la poesía, es Octavio Paz. Ya, Octavio Paz creo que es uno de los poetas más potentes que ha existido, que juega con la poesía tanto más coloquial, ¿ya? En el sentido de esa poesía que uno la lee, la entiende, ¿ya? Pero también otra poesía que se lleva más a experimentar con el lenguaje, de repente como que se va más al lado del surrealismo, porque Octavio Paz en algún momento también fue surrealista o también vivió en ese mundo de escritores. Entonces creo que él es como la piedra angular para poder venir y para entrar al mundo de la poesía. Me gusta mucho también la poesía hay una poeta argentina que la estoy leyendo harto ahora,
me gusta, es más narrativa, pero también tiene poemas que son bien buenos, que es la Cristina Peri Rossi. Ay, me encanta ella, muy buena. Claro, ella también tiene trabajos de Sí. narrativa, pues, Sí. claro. Pero también tiene algunos libros que son de poesía. Hay un libro que se llama que habla sobre el exilio. Ya ese libro también es muy bueno, lo estaba leyendo hace poco. ¿A quién más? ¿Quién podría? Me gusta mucho Pablo de Roca. Pablo de Roca también es un muy buen poeta. Y hablar de Pablo de Roca también, yo siempre lo hago, es hablar de la señora de Pablo de Roca, que es Winnet de Roca, que también es una tremenda poeta y que no se conoció mucho porque Pablo de Roca le hacía sombra, porque Pablo de Roca en ese tiempo los hombres eran como que estaban muy presentes en la literatura, pero ella es una tremenda poeta también, Sí. y también tiene textos muy buenos. Entonces, si pueden buscar y encontrar a la Winnet, léanla, porque también es una muy buena escritora. ¿Quién más? Enrique Lin también me gusta mucho. Creo que eso. Quizás deben haber muchos, pero al momento se me vienen como esos. Pero esos son Si me acuerdo de alguno, te lo menciono más ratito. Por supuesto que sí. Porque, claro, tú me comentas de estos poetas y poetisas que son pilares fundamentales, que son a donde uno regresa en la vida. Claro. Entonces, claro, son tremendos, son grandes expositores de la poesía. Oye, Rodrigo, ¿cómo es tu proceso creativo al momento de trabajar en algún proyecto, una obra literaria? ¿Tienes alguna rutina? ¿Tienes, no sé, alguna cábala, como Isabel Allende, que comienza los libros los 8 de enero, por ejemplo? Que es como muy de superstición su trabajo. Hay muchos escritores que tienen como esto de no sé, estar en silencio, en la oscuridad, trabajar solamente en las mañanas, un horario establecido. Yo por lo menos no lo tengo, pero no sé, cuéntame. No, mira, para mí que escribir es un parto. Es súper complicado, es súper difícil, porque quizás un tema mío, porque yo soy como muy autoexigente con las palabras. Siempre como que trato de venir y buscar las palabras exactas dentro del poema, que esas palabras representen lo que el poema quiere decir, como una especie como de conexión dentro de un sinónimo. Entonces voy armando todo un puzzle con las palabras y las voy buscando. Mira, no tengo la verdad así como decir que esta es mi forma de escribir. Si siento que hay algo que me llama la atención y que pienso que es necesario escribir sobre eso, lo hago. ¿Cachai? Y los poemas los voy tirando así como sueltos nomás. No me hago la idea de crear un libro, salvo en el que estoy trabajando ahora, que ese lo pensé desde un principio, ya que estaba inspirado en la figura del Chango López. Voy a hacer una especie como de poemario épico que cuente la vida completa del Chango López. Con respecto a lo otro, ponte tú la teoría de la soledad, que es me parece que es el primer poemario que saqué. El del 2019. Sí, ese es el 2019, claro. Ese es el primero que saqué, y ese lo pensé como por una etapa de la vida que estaba viviendo yo. Estaba como muy desconectado de todo, y empecé como un proceso como de depresión, una cosa así como un bajón. Entonces empecé como a darme cuenta que estaba muy solo, que no quería compartir con otras personas, y estaba muy metido en el tema de la poesía, leyendo poesía, entonces como que no interactuaba mucho. Me llamaban, decían, oye, ¿querés venir? No, le decía, no, sé que estoy enfermo, no, me duele la guata, no puedo. Y empecé a pensar la soledad como un objeto poético. Y empecé a escribirla, pero no a escribir esa idea de que la poesía, o sea, la soledad es algo tremendo, terrible, complicado. No, empecé como a darle distintas miradas al concepto, a la soledad. Y se me ocurrió la idea de hacerlo como una tesis universitaria. Entonces vine y hice como un experimento de hablar sobre la soledad en torno a una tesis universitaria, que es una cosa así. Hablé con un amigo que había presentado su tesis de arquitecto y me la prestó para yo más o menos inspirarme cómo se hacía una tesis, porque no sabía cómo se hacía.
y vine y armé el libro. Y el otro que tiene que ver con laberinto Vamos a y hablar prueba de de la ciudad. en un Más ratito adelante, más, ya, sí, en sí, un ratito sí, más, claro. sí, sí. Pero qué interesante, porque claro, transformaste y estudiaste el tema de la soledad Sí, desde una mirada académica. Entonces, hay, y además se comprueba que desde tus inicios, desde tu primer acercamiento a la literatura, me contabas a los 25 años, la teoría desde la academia con la vivencia personal. O sea, claro, hasta ahí claro, es sí, un sí, de una u otra símbolo como forma, de que, claro, claro, se convergen estas exactamente, claro. ambas formas de mirar y de estructurar Ajá, la narrativa. Me gustaría que habláramos de Visiones, la otra poesía. ya. Me gustaría saber cómo fue este proceso de cuándo surgió la idea, cómo se fue gestando y en qué está actualmente. Ya, mira, el proyecto de Ediciones La Otra Poesía nació como un sueño. Ya, esto fue hace varios años atrás, porque yo sentía de que estaba dentro de la escritura, o sea, dentro de la poesía a través de la escritura y la lectura, que son como como los impulsos que te dan. Pero yo sentía que me faltaba algo más para poder venir y complementarme, sentirme feliz dentro de lo que estaba haciendo. Y era el abrir espacios, ¿ya? Porque claro, yo veía, ponte tú, iba a una librería y encontraba lo más típico, Pablo Neruda, la Gabriela Mistral, no sé, pues, ponte tú, Enrique Lin, Gonzalo Rojas, un montón de escritores que siempre están. Y los libros más conocidos o típico antología. Pero hay mucho escritor que tiene libros muy buenos y que no llegan a las librerías y yo pensaba y decía, la gente tiene que leer este libro. Pero como no, ¿cómo se llama? Como yo empecé a piratear libros. Empecé así como a cada mano nomás, así bien pirateaba y los imprimía y lo hacía como cuadernillo. Como tipo fanzine, así como una cosa así. Claro, una Sí. cosa así. Entonces venía y tomaba algunos poemas, los mejores poemas, que eran poemas hermosos, que yo consideraba que la gente tenía que conocerlos porque estaban ahí, y venía y lo hacía así como que, y le puse Ediciones La Otra Poesía, lo puse así como que... Y el nombre surgió así como espontáneamente. Claro, porque yo decía, siempre hay una poesía pero ese poeta tiene otra poesía que también es buena, entonces por eso le puse La Otra Poesía. Muy bueno, qué buena. Claro, y empecé con eso, y bueno, después como empecé a perfeccionar el oficio y como yo participo del círculo, y en el círculo también hay varios escritores, empezamos en el tiempo de pandemia como a generar especies como como pequeñas antologías o compilaciones de poemas. Entonces yo las empezaba a hacer, las diagramaba. En ese tiempo trabajaba ni siquiera tenía InDesign, trabajaba con Word, así y ahí iba armando todo, me demoraba una enormidad en hacer uno, y lo empecé. Pero todo era por el tema de difundir la poesía. Bueno, y así estuve por un tiempo hasta que, conocí a mi señora. Un saludo a Daniela, por favor, que ella es muy, muy amorosa. Claro, y ella se incorporó y me dijo, no, pues Rodrigo, esto ya tenemos que venir y darle otra perspectiva. Y ahí ya como que ya no empezamos a trabajar, ya, o sea, bueno, yo ya dejé de lado el tema de eso como piratear y todo eso, y ya empezamos como a buscar... Formalizar un poco, ¿no? Claro, formalizamos y empezamos ya a buscar escritores que quisieran participar, que quisieran publicar, y tratamos de buscar un formato en el cual, no sé, pues darle las mayor facilidades, porque nosotros, el proyecto que hicimos, bueno, contarte de que en el tiempo de la pandemia, ¿te acordás cuando estaban los retiros, eso que tú podías sacar plata de la FP? Sí, sí. Ya, yo, El 10%. bueno, gracias, el 10%, bendito. Bendito. Yo en ese tiempo, gracias a Dios, no tuve problema económico, como tengo un trabajo fijo, entonces tuve la suerte de no sufrir lo que sufrieron muchas personas. Entonces, aún así pude hacer el retiro. Entonces, retiré el 10% y me compré una jormelera, ¿no? Para poder venir y compramos una guillotina con la Dani y armamos O sea, 100% artesanal, es autogestionado. que los libros de nosotros son todos artesanales. Mira, Nosotros no pasamos por imprenta. Qué bueno. ¿Cachai? Entonces lo hacemos todo, lo diagramamos nosotros. La Dani, como tiene ella es ilustradora, entonces ella ve el tema de las portadas,
y armamos todos nosotros. Entonces los costos ahí se disminuyen mucho porque, bueno, cuando tú tenés que saberlo también, cuando el libro pasa a imprenta, el valor aumenta mucho. ¿Cachai? Claro, Entonces, y la cadena desde que sale el libro de la imprenta hasta las manos del lector es tremendo. Porque claro, está desde la distribución, es una serie de pasos que al final, bueno, no tampoco ayudan mucho ni al lector ni al escritor, claro, en el fondo. Claro. Entonces, ese fue como una de las... De hecho, cuando vamos a la feria, nosotros siempre decimos, eso me edición la otra poesía, hacemos nuestros libros artesanales. Es como nuestro plus. Sí, la trinchera, claro, es realmente claro, sí. la resistencia. Claro, justamente. Claro, sí, en estos tiempos en donde todo es tan Sí, industrializado, todo es tan rápido, uno puede mandar a imprimir cosas a, no sé, a Tacna y vuelven. claro, sí es así. Bueno, sí, los tiempos van evolucionando y te llevan a eso. Pero qué bonito trabajo, sí, es muy bonito. Bueno, seguimos conversando con Rodrigo, estamos muy contentos aquí en Filsic de poder conocerte, pero ahora nos vamos a ir unos minutitos, espérenos, que vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Y volvimos a Entre Páginas, un proyecto de Filsic. Y a propósito de Filsic, quiero invitarlos a todos al Café Literario de Filsic, que está ubicado en calle 21 de mayo 652, con una carta gastronómica muy variada y una selección de libros imperdibles. Los precios no lo pueden creer, porque son libros nuevos y usados, pero mucho más económicos de lo que podría encontrar usted en otras librerías de cadenas ya más grandes. Así que todos invitados a Café Literario Filsic. Vaya a disfrutar de un rico mote con huesillo. Tenemos completos sureños, talquinos, que dicen que son los mejores de la ciudad, así que los invitamos a todos a que vayan a disfrutar también de una diversa selección de pastelería, bollería y disfrutar de un café, un tecito en compañía o también solo, ¿por qué no? Siempre es bueno reunirse o estar con uno mismo, tomar un libro, disfrutar de un café, un tecito y combinar estas dos grandes y maravillosas cosas que son el comer y el leer. Así que todos invitados a Filsic, Cafetería Filsic. Seguimos aquí en conversación con nuestro querido Rodrigo. Me gustaría que ahora pudiéramos ahondar un poquito en tu último trabajo, que es este, ¿verdad? Este es del 2025. Sí, no, ese es 2022. 2022. Claro, 2022. Ese fue el Laberinto. Laberinto. Yo te voy a hacer leer un par de poemas después, por si acaso, ya. Pero me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el proceso de este libro. ¿Qué hay detrás de esto? Laberinto es una mirada a la ciudad de Antofagasta. A mí siempre me ha llamado la atención cómo crece Antofagasta. Antofagasta no es una ciudad que se expande de una manera como homogénea, sino que se estira. Siempre se va a estar estirando, uno puede crecer. Entonces, me llamaba mucho la atención eso. Ahora creo que, aparte de estar estirándose, también se está elevando, ¿no? Porque hay muchos edificios, creo que es un tema geográfico que ahí como que envuelve a la ciudad. Pero eso me llamó mucho la atención, pues, y también tiene que ver con la forma en cómo se vive acá en Antofagasta. Entonces, eso yo lo transcribí a estos poemas que son como pequeños poemas muy breves, pero que tratan de una u otra forma relatar
o describir cómo se ve la ciudad, cómo lo veo yo la ciudad poéticamente. Es muy particular, siento yo, con la geografía de nuestra ciudad, Antofagasta. Yo siempre lo he pensado, lo he mirado como un Chile chico, porque es tan largo, es tan extenso como lo es Chile. Claro, Tenemos el lado norte, de hecho, las mismas personas aquí en Antofagasta decimos, ¿tú dónde vives? ¿En el lado norte o en el lado sur? Que es como, o en el centro. Entonces, el centro vendría a ser como Santiago, de cierta forma, en esta metáfora que es. Entonces, estamos atrapados aquí entre el mar y los cerros, que es una cosa que yo he visto que turistas extranjeros no lo pueden creer. Claro. He visto a personas asiáticos, sobre todo, por ejemplo, en San Pedro, cautivados por el color de nuestros cerros, en nuestra región en particular. Entonces, claro, tú ves el laberinto, tú ves esta estructura de la ciudad como una figura poética y... ¿nos podrías leer un par que tú consideres que sean pertinentes? Mira, dice... Era el primero. Dice... Los primeros rayos del sol que iluminan mi habitación, las flores de mi balcón, la ropa en mi tendedero, provienen del reflejo en una ventana de un edificio. 2. Se desvanecen las sombras, el frío y el rumor de la aparente quietud. La luz incita al movimiento, el movimiento atrae el ruido, al canto de los motores presurosos, lo que en su eternidad nos domestica los oídos. Es la forma que se comunica con nosotros, algo parecido al vocabulario de un gigante. Escapamos de sus fauces, de su imagen de animal de granito. Dicen que donde vamos ahora aún el cielo no sangra, que no hay furias intermitentes en el aire, escasean las bestias motorizadas y libres de lo inmediato y fugaz. Dicen que regresamos a la esencia, hacia el átomo, hacia nosotros mismos. Si fuera por mí, plantaría 2 grandes árboles en cada vértebra de su columna de cemento, algo así como para homenajear a lo imposible en plena fiesta de lo grotesco. En el laberinto, el amor se asemeja a una mariposa de oxígeno, y las máscaras enamoradas al atardecer se pierden en los oscuros ángulos de las plazoletas olvidadas. Deja que el amor se suspenda en la intermitencia del verde que aún respira entre los pasadizos, y así escribiremos poemas en los muros y las plazas serán lunares de sol en su dermis de granito, y el amor una mancha de perfume y las máscaras sus ciervos rebeldes. Eso. Maravilloso. Oh, muy, muy, muy bonito, Rodrigo. Muchas gracias por compartir con nosotros algunos de estos poemas. ¿Cuánto tiempo te demoraste en trabajar en este proyecto? Yo generalmente me demoro harto tiempo. Yo creo que tiene sido como un año, quizás más de un año, porque soy, como te decía, soy como muy... a mí me complica mucho escribir. Es un tema, es como un parto, porque sí. Claro, el poema, no soy de esas personas que escribo un poema y lo cierro y digo, ya, ok, aquí está listo. Entonces, lo escribo, lo dejo reposar, ¿ya? Después lo vuelvo a tomar de nuevo, lo vuelvo a leer, después lo vuelvo a dejar de nuevo, y imagínate si tenéis que hacer un compilado de poemas, entonces estoy así, que esta palabra no me gusta, que a ver, busquemos otro tipo de palabra, y esa palabra quizás no desentona con la palabra que va más arriba, o no entona con la palabra que va arriba, entonces te desarma la idea del poema y tenés que volver a armarlo de nuevo. De repente hay versos que te quedan muy bonitos o te llenan mucho, pero no te calzan o quizás te quedan fuera. Entonces tienes que empezar a ver cómo los puedes. Entonces, para mí es un jeroglífico armar un poema. O sea, me imagino que debe ser, bueno, uno escribe desde la emoción, y yo al menos que escribo narrativa, el proceso de edición es mucho más largo a veces que el de escribir como largo, tal. Claro. Y hay una curatoría, me imagino, en la poética que debe ser bastante rigurosa, porque, como dices tú, me encantó dejarlo reposar.
O sea, Claro. que se asiente, porque uno quizás está en el fervor, Escribir bajo la pasión, bajo el ímpetu bajo de la la, pasión, claro, claro. y después te das cuenta a la semana que, chuta, esto que escribí, ¿quién era esta persona? Claro, ¿No? ¿Te ha exactamente, pasado? sí, Sí. sí, mucho. Sí, Entonces, qué bonito que haya detrás de esto un trabajo de dejarlo reposar para que no sea una cosa impulsiva. exacto. De hecho, eso es una de las cosas que yo siempre le recalco a la gente que participa cuando hago talleres. Siempre recalco esa idea del hecho de que no se queden con la idea de que escribieron el poema, que pensaron, lo pusieron en el punto final y dijeron, ya, esto está listo. No. Siempre hay que darle un tiempo, dejarlo reposar el poema, desconectarse del texto para que ese ímpetu, esa pasión que te llevó a escribir lo que tú escribiste, se baje, se calme un poco, y después tú con una segunda lectura te vas a dar cuenta que el texto cambia considerablemente. Entonces no es lo que tú escribiste en un principio. Y ahí le voy a empezar a encontrar los detalles, qué es lo que se puede cambiar o qué no se puede cambiar. Entonces, y creo que tiene que ver más que nada con un tema de la pasión que uno le pone a la escritura, que está conectada más que nada con ese como ego que tiene el escritor de siempre querer escribir algo, de como no sé, de que lo que estoy escribiendo sea muy bueno, sea bueno, o que satisfaga mis expectativas, como también las expectativas del lector que lo vaya a leer. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Bueno, es como medio complejo, pero creo que por ahí. Pero es algo que siempre se lo recalco a las personas que participen de los talleres que doy. Sí, de todas maneras, ¿tú qué sentiste cuando ya lo tuviste en las manos? Una vez que ya este parto termina y tienes a tu bebé en brazos, ¿cómo es la sensación para las personas que no han publicado o no, desconocen cómo es el proceso después de todo este año y medio completo que estuviste trabajándolo? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la emoción? Fue así como... Respiro por claro, fin. así como que alivia, así como que, claro, porque por lo mismo que te decía, no, yo sentía que el tiempo que ya esto está listo no llegaba nunca. Entonces le daba. Pero ¿sabes qué, María Luisa? Hay un tema que yo aprendí algo de esos dos libros, y es que tiene que ver con que quizás no es bueno venir y ponerse decir, ya, desde un plazo, así como cuando tú, este trabajo lo quiero venir y lo quiero cerrar en tal parte. Yo estoy trabajando en un libro ahora. Eso me gusta, de los changos, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad estoy trabajando en dos. Lo que Ya. pasa es que el de los tengo uno que todavía no tiene nombre, pero que es una como especie como de conexión y referencia a todos los escritores que han sido fundamentales para mí. Entonces hay poemas que están escritos, ponte tú, a Octavio Paz, que estábamos hablando recién, hay poemas a Pablo de Roca, a la Winnet, a la Emily Dickinson, perdón, hay muchos escritores. Entonces yo les voy escribiendo poemas en torno, ya sea, no sé, algún libro, Vicente Huidobro, o algún, ponte tú, no sé, algún característica de su vida o algo que le había pasado que a mí me llamó la atención. Entonces escribo un poema. Entonces tengo varios de esos. Ay, qué ¿Ya? bonita. Y Ya, ese proyecto yo lo empecé hace como 10 años atrás. Ya. ¿Cachai? Y todavía no lo cierro, porque todavía me salen escritores. Yo ya dije, ya en un tiempo más lo voy a cerrar, porque ya tengo como 30, como 40. Entonces que ya como una buena cantidad lo voy a cerrar y lo voy a tirar por la editorial, lo voy a publicar. Entonces, como que no me puse un límite, y ese libro surgió de la casualidad. Simplemente de darme cuenta. En realidad no me di cuenta yo, sino que fue un amigo que se dio cuenta, el Fabián, y me dijo, oye, sí, que yo me he dado cuenta que tú tenías hartos poemas escritos a escritores, ¿cachai? Entonces yo así como que, uy, de verdad tiene razón. Entonces empecé como a buscar y me di cuenta que claro, efectivamente tenía varios. Entonces ese fue como posibilidad de libro. Ya. Entonces venir a hacer un libro, entonces buscar el título y todo el asunto, pero eso es más o menos. Y eso me sirvió como para darme cuenta que igual, quizás en algunas oportunidades no es necesario así como ponerse un plazo, sino que el libro puede salir hasta como solo, así como que de la nada aparece, ¿cachai? Entonces, una buena opción. Y con respecto al otro que me estabas preguntando tú del chango, ese me gustaría, ese que quiero hacer un trabajo, pero lo quiero postular a algún fondo. Me gustaría ver si lo puedo presentar a la beca de creación literaria. Me gustaría ver en poesía, igual es complicado, pero me gustaría ver, porque encuentro de que la figura del chango es tan Potente. tan potente, y sabéis que encuentro que está súper poco valorada.
¿Cachai? Porque si bien todo el mundo dice que efectivamente el chango es como el primer habitante de Antofagasta, hay un montón de sucesos más que a él como que lo tiran para arriba, o sea, no sé, lo hacen como importante. El Chango López fue el que revivió Mejillones, que estaba a punto de desaparecer, porque el guano blanco estaba escaseando, y él que llegó del sur, o sea, perdón, del norte de Perú, con conocimientos de cómo encontrar guano rojo, y encontró guano rojo y revivió todo el tema, ¿cachai? Entonces Mejillones se volvió de nuevo como a activar, y se activó a tal punto que estos se pudieron como medios así como, ¿cómo puedo decir? Como ambiciosos. Entonces empezaron a tirar más proyectos, y Bolivia se dio cuenta de que estaban creciendo mucho, ¿ya? Y vino y les cortó toda la extracción que tenían en ese tiempo, y ellos pusieron, bueno, te hablo del Chango López con otros dos socios que tenían, pusieron un reclamo al gobierno chileno, y el gobierno chileno le puso un reclamo al gobierno boliviano, y de ahí se supone, no fue ese el hecho propiamente tal, pero fue como que sienta las bases para lo que fue la guerra entre Bolivia y Perú y Chile, que terminó dejando todo este territorio como chileno, ¿cachai? Entonces, todo eso son datos. Yo no tenía idea, me siento, pero... Es que claro. lo que pasa es que yo cuando se me ocurrió la idea de escribir como una especie como de poemario épico de la vida del chango, yo dije, ya, voy a empezar a investigar del chango. Entonces empecé a encontrar un montón de datos freak encontré un reportaje de Floral Recabarren. ¿Ya? Floral Recabarren decía de que el Chango López acá en Antofagasta es un personaje que nadie lo conoce, no hay una foto de él, no hay un registro, y en las estatuas que hacen al Chango López dice Floral Recabarren, o decía Floral Recabarren, que en paz descanse, que como se llama, que ese rostro lo habían tomado de un político, o sea, el pintor que lo hizo lo había tomado de un político del gobierno de Frei Montalva. Entonces, cuando yo empecé a leer eso, dije, uy, ¿qué onda? Pero nada que ver. Bueno. Pero dice que lo tomaron y lo pusieron ahí, porque no hay como una idea. Bueno, yo no sé, eso es un reportaje que encontré yo. Pero lo que te quería contar es que tomé como referencia 3 libros para poder venir y empezar a crearme la idea de lo que era que son como los libros más importantes, las narraciones de Antofagasta, de hechos históricos de Antofagasta, de Isaac Arce. Otro libro más que no recuerdo cuál es, porque yo soy muy bueno para los nombres, y uno de Wilfredo Saltoro, que es Las Guaneras de Mejillones. ¿Ya? Y en base a esos 3 libros, más lo que fui encontrando por aquí y por allá, me fui armando como la idea de lo que... Y dije, no, hay que escribir sobre él. Sí, de todas maneras. Porque me tiré con eso. No tenía idea que existía así como tanto... Yo tampoco, muy interesante, pues, claro. así como que Y qué bonito que ponerlo a disposición de la comunidad. Necesitamos saber. Sí, pues sí, necesitamos volver a nuestras raíces. Tan importante en estos momentos de la historia de nuestro país. Rescatar estos personajes que son tan valiosos para el patrimonio cultural. Claro, sí, no, de todas maneras. Por eso te decía yo, pero yo siento que, bueno, y a todo esto, para terminar más o menos como la historia, igual es una tragedia porque terminó solo y nadie le reconoció nada, perdió todo, ¿cachai? Se trajo a su familia para acá, no le fue bien, terminó mandándole una carta al no sé si es presidente de Bolivia, pidiéndole si le podían dar un terreno para poder él vivir acá y con tan mala suerte que el que le escribió la carta nunca la entregó. Entonces fue así como que... Entonces es todo un personaje el Chango López que hay que escribir sobre él. Vida, obra y tragedia. Vida, obra y tragedia. Claro que sí. Bueno, sería estupendo que pudieras adjudicarte un fondo para poder... hay que cruzarlo, hay que prender velitas. Sí. Bien intencionado todo, pero que nos hubiera gustado tenerlo ahora en la próxima edición de Filsic, que vamos a cumplir 15 años, que se va a realizar ahora desde el 24 de junio al 5 de julio. Vamos a estar en la explanada del estadio. Sí, por supuesto. Sí, vamos a estar participando. Va a estar la otra poesía acompañándonos en esta gran fiesta de la literatura. Rodrigo, estoy muy, muy feliz de haber conocido y haber conversado contigo y que todas las personas hayan conocido un poquito más de tu trabajo. Se nota que hay mucha alma y mucha pasión
tu trabajo, ¿dónde podemos encontrar tus obras? Mira, en estos momentos nosotros la estamos vendiendo por internet. ¿Ya? Ahora yo, estamos gestionando. ¿En Instagram? Sí, en Instagram se llama Arouet74. ¿Arroba? No, es Arouet74. Ya. Arouet74. Ahí lo vamos a poner acá con la magia de la edición para que lo vean. Claro, sí. Ahí, y en Ediciones La Otra Poesía también está ahí, también lo tenemos disponible. También hay otros libros, una antología de poetas, tenemos escritores de acá de Antofagasta y ahora estamos también preparando el material que va a ser las publicaciones para este año. Estamos conversando y revisando el material que nos han mandado unos escritores y ahí vamos a ver, prepararnos, pero la idea este año más o menos poder tener mínimo cuatro publicaciones y un rescate. Yo quiero hacer un rescate, quiero rescatar Trilce de Vallejos, quiero publicarlo, ese libro sí, creo que sí, se tiene que conocer. ¿Cuál es ese? Es el segundo poemario que sacó César Vallejo, que es una... Bueno, lo que pasa es que es como súper cortito. Yo soy me gusta mucho la poesía que experimenta con el lenguaje. ¿Ya? Y Trilce es uno de los libros más vanguardistas, junto con El Altazor de Huidobro, que se han escrito dentro de la poesía hispanoamericana. Entonces, a mí como editorial me gustaría mucho poder tenerlo dentro de mi catálogo para que la gente lo vea. Es un libro súper complejo, sí, no es para cualquiera, pero sí me gustaría tenerlo como editorial. Ojalá, porque queremos más publicaciones de La Otra Poesía, una editorial que resiste. Que resiste, sí, aguante, desde su trinchera, sí, que de verdad busca poner en valor el trabajo de artistas que tienen tanto que decir, tanto que aportar. Así que estoy muy contenta, Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy en Entre Páginas. Te deseamos todo el éxito y nos vamos a estar viendo, por supuesto, en la FILSIC para que ustedes también nos acompañen. Así que no sé si tienes algunas palabras como para... Solamente agradecerte a ti, María Luisa, por la invitación, a Patricio, a la FILSIC, al Mercurio. Como les dije en un principio, los espacios para difundir la literatura son súper poquitos y para nosotros que estamos metidos en esto lo agradecemos harto porque es la forma de poder visualizar el trabajo que uno hace con amor, porque esto lo hace con amor y con cariño, con compromiso. Así que eso. Se nota muchísimo el cariño. Y también queremos agradecer al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, parte del Fondo del Libro y la Lectura, que hacen posible que este espacio llegue a todos ustedes a través de nuestras diversas plataformas. Y ahora, luego de una pausa, nos vamos a la recomendación literaria. ¿Quién lo va a realizar? Es la magia el misterio de Entre Páginas. Podrá ser Patricio, podrá ser Alfredo, dos grandes exponentes y maestros que conocen mucho, son grandes conocedores, que nos van a recomendar un libro para que usted pueda ir a buscarlo a nuestro café literario FILSIC. Recuerde, en calle 21 de mayo 652. Los estamos esperando. Y así concluimos este capítulo de Entre Páginas. Que tengan un lindo día y nos vemos muy pronto. Mi nombre es Alfredo Gutiérrez, soy periodista y vamos con el comentario de libros. Hoy, Hervé Letelier, La Anomalía. Me encantó este libro. Este es un escritor francés y la premisa es la siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un avión parte de París a Nueva York en, digamos, mayo y 3 meses después el mismo avión
con la misma cantidad de pasajeros, llega a Nueva York. Pero ¿qué sucedió? Que en este intertanto de 3 meses, los que habían llegado ya siguieron con sus vidas. Pero llegaron nuevas personas, ¿cierto? Es decir, Alfredo toma el avión, llega, vive su vida y después llega otro Alfredo. Y este Alfredo que llegó es la misma persona, no es otro, no es un clon. Entonces, la novela lo que hace es ir contando un poco la historia de algunos personajes. Narrativamente está súper bien logrado. La verdad es que es como pocas, es de esas novelitas que realmente tú quieres seguir informándote de qué pasa y no pasar las páginas para saber qué pasa al final, sino en realidad vas disfrutando línea tras línea, capítulo tras capítulo. Es bastante vertiginoso en ese sentido, porque nos va planteando una duda que es muy actual, que tiene que ver con la identidad de las personas. ¿Qué hace que la gente nos reconozca como somos? ¿Es el afuera, la cáscara, digamos, o son otras cosas? Porque ese Alfredo que llegó, ¿cierto?, de París a Nueva York en un avión y después llega otro Alfredo, ¿cuál es el verdadero, digamos, ¿no? O hay uno falso o hay uno verdadero. Entonces el libro va generando todas estas disquisiciones respecto a la identidad de las personas y además contándonos historias que son como, digamos, microcuentos, podríamos llamarle así, de cada uno de los personajes. Entonces tenemos al piloto de avión, que es pederasta, ¿cierto? Nos damos cuenta que el tipo tiene una hija y la hija, ¿cierto?, tiene miedo a bañarse y después descubrimos que él se baña con ella, asqueroso. Tenemos un asesino, tenemos a un escritor de libro que tiene una pertinencia súper importante dentro de la obra, porque él efectivamente, y aquí está como la metanarración que les gusta a algunos, el autor escribe un texto que se llama La Anomalía y se suicida. ¡Pum! Pero después llega el mismo autor que se había suicidado con un libro escrito por él mismo. Él podía llegar a escribir ese libro, así que yo creo que dentro de las novelas actuales, porque este es súper actual, sacó premio el 2020, 2021, como una de las mejores novelas escritas, ¿cierto?, en Francia. Y yo creo que con justa razón, es muy entretenida, muy atingente en otros tiempos. No he contado realmente la subtrama que se va como estructurando respecto a las personas, para que la gente lo pueda leer con tranquilidad. Aquí no damos tanto spoiler, un poquito spoiler, 5%. Pero súper recomendable para los que aman estas novelas que mezclan un poco de ciencia ficción, evidentemente, o futurismo más que ciencia ficción, un poco también de novela de geopolítica, porque se mete Estados Unidos con China, con Francia y los poderes, ¿cierto?, detrás de los poderes. El mundo científico, o sea, realmente una novela no es tan larga, ¿no? Tiene 300 páginas, ¿cierto? Pero es una de esas novelas que tienen 300 páginas, pero se pueden leer de 2 sentadas, ¿cierto? Un fin de semana, usted tiene tiempo, cierra la puerta, se esconde en el baño y La Anomalía. Esa es la recomendación de esta semana. Nos vemos en la próxima semana.